En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. ¿Cuál es el primero y el más grande de los mandamientos? Hablábamos estos días de la importancia de los mandamientos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos decía: yo no he venido a abolir la ley, ¿verdad? Yo he venido a que se le dé cumplimiento. Y hoy se nos pregunta: ¿cómo podemos dividir todos los mandamientos en dos partes? En los mandamientos hacia Dios y los mandamientos hacia el prójimo. Mandamientos que me hablan de cómo debo tratar yo a mi prójimo, pero también mandamientos que le dicen a mi prójimo cómo tiene que tratarme a mí, ¿verdad? Entonces, no pensemos solamente como los mandamientos, como una carga que yo tengo que aguantar, ¿verdad?, para tratar a los demás. No, también son normas que rigen la vida del otro cristiano para cómo tratarme a mí, para ahí haya una armonía, haya paz, haya fraternidad, y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hoy se nos pregunta sobre dos. Jesús, bueno, de hecho es un escriba quien le pregunta a Jesús, ¿verdad? Pero en forma de para ponerlo a prueba, a conocerlo, bueno, y ¿verdad?, que es un carpintero que viene allá de Nazaret, ¿verdad? Y un hombre que no ha estudiado y hoy nos está queriendo dar cátedra a nosotros, nos está queriendo enseñar, incluso nos está diciendo que estamos equivocados. Entonces le pregunta: bueno, ¿y cuál es el primero? El más importante. Y el Señor le contesta: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Miren qué cosa. Miren qué cosa. Ese es el primer mandamiento. Significa: Dios tiene que ser primero y después de Dios tiene que ser Dios, y nadie ni nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que amar más a nuestros papás que a Dios. El esposo amar más a su esposa que a Dios. Amar más a sus hijos que a Dios. No. Primero tiene que ser Dios. Primero tiene que ser Dios. Por eso incluso Jesús va a decir: el que no deja casa, padres, hermanos, esposa, herencia, tierras, por seguirme a mí, no es digno de mí. Estas son palabras fuertes, hermanos.
que a nosotros nos retan y nos cuestionan sobre qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios y cómo se lo estamos ofreciendo? Tenemos que pensar eso, ¿verdad? Tenemos que pensar eso porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso. Y la primera lectura de hoy se nos hablaba de un tema importante, el tema de la idolatría. Y ustedes saben que la idolatría es uno de los pecados más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idolatría hace a un lado a Dios para colocar una persona, un objeto, algo que no es Dios. Idólatra es aquella persona que aparta su fe del Señor, aparta su fe de Dios y la pone en una persona, en una cosa, en un objeto. Para nosotros los católicos, los hermanos separados nos atacan fuertemente, dicen que todos los católicos somos idólatras. Sí puede haber idolatría en la iglesia y no lo vamos a negar. Sí puede haber idolatría, se puede caer en la idolatría. ¿Saben cuándo? Cuando yo tengo el Santísimo aquí expuesto, está aquí Jesús sacramentado y en vez de irme a arrodillar a Jesús sacramentado, me voy a hincar a la imagen de San Antonio, de San Martín de Porres. ¿Se puede caer en la idolatría? Claro que sí. Porque estoy dejando a Dios a un lado y estoy poniendo a una criatura en vez de Dios. Para nosotros los católicos tenemos que tener esto bien claro. Los santos, desde la Santísima Virgen María hasta los santos más conocidos nosotros, San Óscar Romero, ¿qué son ellos? Intercesores. Nosotros conocemos de los santos como intercesores y como modelos de vida cristiana, de seguimiento y de cómo decirle a Dios que sí y cómo seguirlo hasta el final. Esto para nosotros los católicos tiene que ser bien claro, ¿verdad? Porque si no, hermanos, podemos caer en la idolatría. De hecho, existe una cosa que se llama mariolatría. ¿Y en qué consiste la mariolatría? Un culto inadecuado a la Santísima Virgen María. Eso se llama mariolatría. Un culto inadecuado a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque María, aunque es la madre del Hijo de Dios, no es una diosa. Es una criatura. Es una criatura. Pero no cualquier criatura, ¿verdad? Es la criatura por medio de la cual entró la salvación a la humanidad, pero María no puede ocupar el lugar de Jesús ni de Dios en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Una imagen, para nosotros, ¿qué es? Es simplemente una imagen, una representación, y decían los santos, me ha gustado esta frase que han dicho, las imágenes son los evangelios para las personas que no pueden leer y escribir. Por ejemplo, yo le cuento una historia a un niño de esta figura, le cuento la historia, él es José, ¿verdad? Entonces fue el esposo de María, fue quien cuidó al niño Jesús, por eso lo tiene chineadito. Entonces inmediatamente una persona ve esa imagen y se recuerda un trozo del evangelio. La imagencita del niño Jesús, que nos recuerda la infancia del niño Jesús. La imagen de la Santísima Virgen María nos recuerda. Pero hermanos, solamente son unas imágenes que amamos, ya sea por su historia, por su antigüedad, por su belleza,
pero no significa que esas imágenes tengan un poder sobrenatural. La imagen. Quien hace el milagro es Dios. Es Dios. Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo bien cuidado, porque también existe una cosa que se llama santería. ¿Han oído hablar de la santería? Los santeros, ¿sí han oído eso? Son personas que utilizan las imágenes para hacer brujería. Por ejemplo, aquí Machimón, aquí, ¿cómo se llama este lugar? No voy a la dirección porque voy a dejar que algunos de los que me están viendo vayan a buscarlo allá. Tampoco, ¿verdad? Tampoco le vamos a hacer publicidad a cochinada. Pero ese que está allá, por aquel barranco, ¿verdad? Ese, la gente inmediatamente entra a esa casa donde tienen a Machimón. Ahí lo primero que era una gran imagen de la Virgen de Guadalupe. Enorme. No, es bueno aquí, es un lugar bueno, porque mire, ahí tiene la Virgen de Guadalupe. Los santeros, ¿verdad? Los santeros utilizan las imágenes, utilizan signos cristianos, religiosos, ¿para qué? Para engañar, porque la misma palabra de Dios dice que el demonio se viste de ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Por eso, hermanos, esta lectura de hoy: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tiene que ser importantísimo para nosotros, porque en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, no tenemos que olvidar esto, que Dios tiene que ser primero. Por eso aquella historia tan hermosa de Santo Job, ¿verdad? Cuando el demonio lo tentó, cuando el demonio lo sacudió y el demonio trató de hacerlo renegar y hacerlo perder en la fe. ¿Cuál fue la única palabra de Santo Job? Dios me lo dio, Dios me lo quita. Bendito sea el nombre de Dios. Y al pobre Job le llovió, como dicen nosotros, le llovió sobre mojado, ¿verdad? Entonces, si aquel pobre hombre, tras una desgracia, no había salido de aquella cuando venía otra, no había salido de aquella cuando le venía otra, no había salido y le caía otra y otra y otra, y él solamente decía: Dios me lo dio, Dios me lo quita. ¿Y saben cuál es el problema nuestro? De mucha gente, que ante una prueba, ante una dificultad, y al no encontrar una respuesta o una solución, ¿a dónde van a parar? Donde el brujo. Entonces, ¿dónde está la fe en Dios? Y eso es la idolatría. Miren, los protestantes hablan tanto, yo veo a veces en redes sociales, quebrando imágenes de la Santísima Virgen, de los santos, destruyendo ídolos. ¿Por qué no agarran un muñeco de Machimón y lo quiebran? ¿Por qué no dicen esto es idolatría? ¿Por qué no dicen la Santa Muerte? Yo jamás he visto a un protestante hablando y reprochando de la Santa Muerte, de Macario, de Machimón. No, ahí no. Esa no es idolatría para ellos. Pero tener una imagen de la Santísima Virgen María, una imagen de los santos, a ese sí es idolatría. Tener una imagen de Cristo crucificado, esa es idolatría. Esa es idolatría. Pero ir donde los brujos, tener a Machimón, Macario, la Santa Muerte y todo ese tipo de brujería, eso no es. Ahí está la gran ignorancia, ¿verdad? Ahí está la gran ignorancia. Porque a Dios le faltamos cuando lo sacamos a Él de nuestra mente, nuestro corazón, y ponemos un objeto, una cosa, una persona. Y luego se nos habla de que hay un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así decía la ley antigua: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí es donde el Señor corrige este volado, porque, hermanos, ¿usted cree que una persona que vive arrastrada, una persona que no se ama, una persona que no cuida su dignidad, su reputación, una persona que vive su vida patas arriba, ¿usted cree que se va a amar a otra persona? Con que no se ame él solo, mucho menos va a amar a otra persona.
Hay personas que no les importa, ni la vida de ellos. No les importa. No les importa lo que van a hacer, porque lo que menos les importa es la vida de ellos. Entonces, por eso Jesús cambia ese mandamiento. ¿Cuándo lo cambió? A ver, ¿qué día cambió ese mandamiento? El jueves santo. ¿Cómo lo cambió? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está la clave. Mire, ahí le dio vuelta al volado. Y Jesús dijo, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, ¿verdad? Ustedes son mis amigos, son mis hermanos. Entonces, la medida, y esto es importante, la medida del amor con que debo amar a mi prójimo no es la medida con la que Él me ama a mí, sino con la medida que Jesús me ha amado a mí. Ahí está la clave. ¿Cómo tengo que amar yo a mis hermanos? Como Dios me ha amado a mí. Ahí está la clave. No hay confusión. No hay confusión. Yo tengo que aprender a amar a mi prójimo. Yo tengo que aprender a amar a los demás. Y lo que no quiero para mí, tampoco debo desearlo para los demás. Lo que no me gusta que hagan conmigo, tampoco tengo que hacerlo con los demás. Si a mí yo quiero que me tengan paciencia, yo tengo que tener paciencia. Si yo quiero que me escuchen, yo también tengo que aprender a escuchar. Si yo quiero que me ayuden, yo también tengo que aprender a ayudar a los demás. Ese es el mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, si este mandamiento, al igual que el primero, fueran de verdad las normas y la ley que rigiera la vida de los cristianos, no existirían pleitos, no existirían egoísmos, no existirían rivalidades, no existirían resentimientos dentro de la iglesia. Pero lo más triste es, hermanos, que estas palabras que el Señor hoy nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es de lo que más carecemos nosotros. Porque vivimos en una sociedad donde lo que predomina es el egoísmo, el resentimiento, el odio, la envidia. Y no podemos ver a alguien que está bien porque ya queremos ver cómo le damos zancadilla para que caiga. ¿Cuánto te alegras por el bien de tu hermano, de tu prójimo? ¿Y cuánto te duele la desgracia de tu prójimo? Ahí estaría la clave, ¿verdad? Ahí estaría la clave en la vida del cristiano. Por eso pidámosle hoy. Hoy vamos a hacer el Santo Vía Crucis. Y en ese Santo Vía Crucis reflexionemos cada uno de nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y qué tan importantes son las palabras que el Señor nos dice en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.